La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Conjura de los Necios. Los saluda Carlos Maceda y para mí es un gusto poder compartir esta hora con ustedes de este miércoles 21 de abril del 2021. Y si está comiendo, por supuesto, buen provecho. Hoy tenemos preparado varios temas que deseamos y esperamos que sean de su agrado, pero antes de iniciar quiero agradecer enormemente a nuestro equipo tan maravilloso que hace posible que lleguemos hasta sus hogares o en cualquier lugar donde nos esté acompañando a través de Radio WAP del 96.9 de FM, por supuesto también a través del 18.1 de televisión abierta y radioitv.wap.mx, al frente de todo este equipo. Angélica Chevalier, también por supuesto Jesús Aguilar, Arturo Oriza, Sofi Abundis y Alfredo Guerrero que nos apoyan en todo esta hora que tenemos de programa de La Conjura de los Necios. Muchísimas gracias a nuestro equipo. Y antes de iniciar, le platico un poco que, bueno, preparamos diferentes temas, vamos a hablar de patrimonio en general, cómo se asume en diferentes formatos, por decirlo de alguna forma, es decir, el textil, el patrimonio inmaterial, y también vamos a tener otros temas que, por supuesto, esperemos sean de su agrado, como las exposiciones. Pues bienvenidos y vamos a darle pausa a este primer punto que ya tenemos preparado. Vamos en directo. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Estamos iniciando con nuestra primera entrevista y le doy un contexto de qué se va a tratar. Generalmente, si usted recorre alguno de los diferentes pueblos, comunidades que están cercanas a la ciudad, pues usted va a encontrar y va a ver la forma de vestir tan llamativa de cada uno de estas comunidades. Para nosotros es importante rendir un homenaje, pero sobre todo rescatar y respetar estas tradiciones de hombres y mujeres que a través de sus manos pues practican y dan materialidad a este patrimonio que es el patrimonio textil. Para hablar de este tema agradecemos muchísimo la presencia del maestro Raimundo Fraga, que nos va a platicar justamente de este trabajo tan importante que él hace al recorrer todos los territorios que conforman nuestro estado y conocer lo que tenemos sobre patrimonio textil. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Agradezco antes que nada la invitación aquí a tu programa y pues le doy también saludo a todo tu auditorio. Con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. Justamente aparte de lo que vamos a comentar, tiene que ver con esta camisa que traes puesta y que forma parte también de tu forma de vestir, digamos, de tus camisas que traes cotidianamente, porque has conocido y has recorrido todo el territorio poblano y has entendido lo que forma parte de esta tradición, que no es fácil y que tiene que ver con también que no la valoramos del todo cuando incluso pedimos o regateamos una prenda de este material, de estas calidades, que implica muchísimo tiempo. Y entonces me gustaría que platicaras un poquito sobre ¿cuáles son las variantes que podemos tener en este sentido en nuestro estado? Claro que sí, Carlos. Mira, antes que nada, yo me dedico a la docencia. Digamos Sí. que tengo mucha experiencia en la parte de difusión, de preservación, de dignificación y pues precisamente a la par de mi trabajo en la docencia, pues he tenido un interés muy personal de poder viajar y recorrer no solo el estado de Puebla y su interior, sino también toda la República Mexicana para conocer esta gran riqueza. Este es un interés muy personal de poder acercarme a la indumentaria tradicional de nuestros pueblos indígenas, ver incluso el proceso de transformación. Sí. Y como bien dices, pues el poder darme cuenta que pues es muy rico y que a veces no se aprecia del todo por parte de nosotros mismos como mexicanos, ¿no? A veces he tenido experiencias de estar en muchos congresos que organizan pues las instituciones como el
el Museo de Antropología e Historia Nacional de México, el Museo Textil de Oaxaca, el Museo Franz Mayer, y finalmente pues hay de todo, hay participantes que vienen de México, hay participantes que vienen del extranjero, y a veces somos los mexicanos los que realmente no conocemos con detalle esta gran variedad y riqueza, ¿no? Y pues esa ha sido una misión personal que he asumido, y la verdad me siento muy contento porque pues a la par de ir aprendiendo cosas, he tenido la oportunidad a través de algunas exposiciones, de algunas pasarelas o muestras de trajes, de algunas conferencias, el poder compartir esta preocupación de poder dar a conocer el trabajo textil, no solo del estado de Puebla, sino de nuestro hermoso país. Así es, que forma parte de la identidad de nuestros pueblos y de nuestras comunidades originarias, y justamente en este sentido creo que una de las cosas que debemos entender es que si bien forman parte de una particularidad de forma de vestir o de un accesorio de vestimenta, esta varía de diferentes formas debido justamente a los climas, a la zona, a la vegetación, a la cosmovisión que tienen estas comunidades, y que de alguna forma también se representa en estos textiles. Por eso hay una variedad de temas que a simple vista no podemos entender, porque nosotros muchas veces somos ajenos a estas culturas, y que si bien podemos apreciar un bordado, ¿no? un telar, eso va más allá de lo que tenemos o de lo que nos ponemos, y viene acompañado de una tradición oral desde hace muchísimo tiempo. Exacto. Sí, quiero decirte que efectivamente, dependiendo de la región, pues las técnicas textiles de elaboración, algunas se han conservado desde la época prehispánica. El uso del telar de cintura todavía está muy vigente en algunas comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, y eso nos muestra pues este proceso y esta manifestación de nuestra cultura, porque a la par de la lengua, de nuestras danzas, de nuestro arte popular, pues la indumentaria es una parte que nos da identidad, y creo que es una de las que se resiste a morir, ¿no? Cuando yo he viajado en algunas comunidades indígenas, pues a pesar de que en algunos casos se ha perdido para uso cotidiano, pues las mujeres y los hombres insisten en que es parte de su identidad, y en las festividades o en algún evento importante social, como por ejemplo un matrimonio o la fiesta patronal, ellos quieren mostrar este trabajo. Entonces tenemos una variedad de técnicas, tanto en el proceso de elaboración como en los materiales usados, como es el algodón, la lana, que fue introducida por los españoles, el lino, el ixtle, y pues todo eso nos hace que sea muy variado. Y lo mismo en las técnicas de bordado, que fueron también introducidas durante la época colonial, y pues en cada región tomaron sus particularidades, como bien dices, e incluso los tintes, el uso de los tintes naturales, como es la grana cochinilla, el añil, y otras como el caracol púrpura, y el uso también, claro, de otras tinturas que son de uso más comercial, no son naturales, pues han ido enriqueciendo este proceso, ¿no? Incluso el corte de las prendas, pues ha variado, ¿no? Pues antes se usaban por parte de las mujeres huipiles o enredos, que eran con cortes muy geométricos rectangulares. La llegada de los españoles, pues obligó un poco a que se transformara y se le agregaran mangas, cuellos, ¿no? Y todo este proceso de transformación es parte de la cultura. Hay incluso grupos indígenas que uno ve la vestimenta con influencia incluso de cuellos de estilo inglés, así, con mucha orla, y dice uno, pues, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, finalmente eso es parte de este proceso de transformación que mencionas, y particularidades que se dan en cada región y que se han mantenido y que se siguen transformando, porque quiero decirte que esto es un proceso continuo, ¿no? Los que nos dedicamos un poco, en parte parcial, a investigar y a estar en los congresos, a escuchar a los grandes investigadores del textil y de la manifestación indígena cultural, pues nos damos cuenta que sí, que hay mucho que estudiar. De repente, a veces, como tú dijiste hace un momento, apreciamos un bordado simplemente por los colores usados, son llamativos por los diseños, pero esta parte de darle un sentido, por ejemplo, los huipiles mayas de los Altos de Chiapas, el uso de un rombo, que significa
para las culturas mayas de esa zona, pues es el universo dividido en tres planos y a lo mejor uno lo ve en un primer plano como una figura geométrica nada más, pero puede tener una representación o un significado sobre la cosmovisión de entender un cielo, tierra, Así es, inframundo, claro. o los diseños que utilizan, por ejemplo, de los animales y de las plantas de su propia comunidad. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco escondido lo que dijiste al principio, Carlos, esta parte de poder dar a conocer no nada más lo que uno ve, sino lo que representa para nuestras culturas el valor de estas prendas, los significados que están ahí presentes y que pues hace falta que conozcamos, especialmente los mexicanos, porque debe ser un motivo de orgullo más que un motivo de desprecio, Claro. o como tú dices, de querer regateo, o un motivo de regateo, es más bien al contrario, un motivo de tener una prenda de gran valor, ¿no? Sí, de hecho, creo que sí debemos reflexionar muchísimo en el sentido de que probablemente las fiestas, los días de fiestas patrias, es ahí donde buscamos ciertos accesorios, ciertos elementos, vestimentas que no forman parte de nuestras actividades cotidianas, pero yo creo que no solo esos días, debemos entender que justamente a las comunidades las utilizan, sí en fechas importantes, hay ropa que se utiliza en fechas importantes, pero tienen que ver también con una ritualidad. Hay cosas de vida, de uso cotidiano, pero también esto no implica que estén alejados de esta cosmovisión que tienen estas comunidades. Entonces, en aras muchas veces de nosotros de ver o de percibir o de querer ver lo diferente, lo exótico, los adquirimos, pero no entendemos qué pasa más allá de esta producción. Y justamente en este sentido, pues entonces hay una desventaja increíble contra las comunidades. Primero, entender que es un proceso largo y que los tiempos pues implican un conocimiento y unos costos. Por otro lado, por supuesto, entender la desventaja que tienen ante diseñadoras internacionales y otro lado, por supuesto, el regateo que nosotros mismos, haciendo menos el trabajo que hacen estas comunidades. Exacto, y yo sí creo importante que lo que acabas de comentar, de que la parte de dignificar el trabajo y que los artesanos se sienten orgullosos de que esta indumentaria les da identidad, ¿no? Para mí yo voy así a dar mis clases Sí, al colegio donde trabajo, porque precisamente me parece importante que la mejor manera de convencer a mis estudiantes sobre la importancia, la riqueza de lo que estoy hablando es eso, que yo le estoy dando el valor precisamente a eso, y entonces pues se vuelve una forma de vida, para mí me da identidad y yo con mucho respeto cuando voy a las comunidades me doy cuenta que efectivamente, aunque hay algunas prendas muy especiales y exquisitas para la fiesta, siguen utilizando a lo mejor con un proceso de transformación ya muy grande o con otros materiales, pues esta prenda básica para el cotidiano, para ir a moler el maíz, pues para tejer, para ir al campo, ¿no? Y eso permite que en las comunidades indígenas pues tengan ese sentido de apropiación. Lo que me parece como importante es que los que vamos en alguna ocasión a visitar estos lugares, pues tengamos esos ojos, ¿no? De claro. poder apreciar y poder ver con respeto. Si queremos llevar alguna prenda, pues efectivamente acercarse, preguntar al artesano, a la persona que les está vendiendo, cuál ha sido el proceso de elaboración para que uno pueda realmente darle el justo valor a las prendas, ¿no? Yo creo que Claro. ahí está, por lo menos de mi parte, esta misión que he adquirido de manera personal No, y por supuesto. a poder contribuir con esta misión de poder compartir a través de una exposición, a través de Y una conferencia, a nosotros, través de Ray, una la verdad es que lo pasarela. compartimos y lo agradecemos muchísimo. Nos quedamos con esta última reflexión que haces. Ojalá más gente se sume y reflexione cuando vaya a adquirir una prenda de este tipo. Pues muchísimas gracias, Ray. Te estaremos buscando más adelante para otro tema que tenga que ver con el patrimonio textil. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por supuesto, y muchas gracias por la invitación. Un abrazo, buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. En otro orden de idea, nuestra universidad ya sabe que siempre está trabajando y pensando en nuestra comunidad, de estudiantes, profesores, y justamente en estos tiempos de pandemia, a través de diferentes formatos, pues se acerca a nuestros estudiantes. Hemos preparado un material a través de nuestra compañera Wendy Herrera, información para los estudiantes que están, pues los lobomentores, estos muchachos que trabajan justamente en apoyo a otros estudiantes. Tenemos este material, vamos a verlo.
La Dirección de Acompañamiento Universitario invita a los Lobomentores y a la comunidad BUAP al webinar Diario Creativo para expresar tus emociones, impartido por la doctora Arely González Pérez. Este evento es parte del programa de mentoría académica y busca dar un apoyo emocional a los alumnos. Se llevará a cabo el 23 de abril a las 13:30 horas en el Facebook de la DAO. La entrevista de hoy con... Siguiendo con este mismo tema de los diferentes materiales que nuestra universidad genera para la comunidad y para la gente, para el público en general, le comento que la universidad, a través de la Biblioteca Histórica José María Lafragua, ha pues preparado diferentes materiales cada año, además de sus charlas, de las conferencias que se pueden tener y diferentes exposiciones, permite que el público en general se acerque y conozca el patrimonio, el acervo tan importante que sirve para investigadores, tanto nacionales como extranjeros, para conocer lo que se tiene y la historia que está muy cercana a diferentes situaciones, historia, por ejemplo, de los jesuitas, por supuesto, de la Academia de Bellas Artes. En este sentido, y bajo estas condiciones que estamos viviendo, se ha preparado una exposición virtual a la cual usted puede consultar y que tiene que ver con, pues para mucha gente que le teme, por supuesto, el diablo, llamado de alguna forma, de otras más que ahorita vamos a platicar justamente con el curador de esta exposición, el amigo, maestro de muchos compañeros, de muchos talleres y por supuesto de tanto trabajo que hace en beneficio de la cultura por Puebla. Pues agradecemos muchísimo a Fabián Valdivia que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, un gusto estar contigo, con tu público y bueno, sobre todo platicar de este gran esfuerzo que está haciendo la Biblioteca La Fragua, nuestra biblioteca histórica de la UAP, por difundir, como muy bien decías en estos momentos, pues sus actividades y organizando otras en línea. Entonces, un gusto, Carlos, de verdad. Pues sí, la verdad es que muchas veces, Fabián, pues cuántas veces más bien no nos han dicho que que me lleva el diablo o cosas como esto, pues la verdad es que sí es como esto que estamos encontrando en la Biblioteca La Fragua, pues seguramente vamos a querer estar cercanos porque has preparado un material bastante interesante, el cual te llevó a consultar parte de este acervo importantísimo que tiene y a través de grabados, a través de imágenes que tienen estos libros, pues tú pudiste armar esta exposición virtual. Sí, así es, Carlos. Fíjate que les comparto un poco cómo nació esto, gracias al interés y la invitación de la maestra Mercedes Salomón, la directora de la Biblioteca La Fragua. Yo ya había colaborado en otras exposiciones, una sobre grabados y ciencia moderna, y nació la idea de hacer una exposición justamente cuya temática principal fuera el diablo y el infierno, que sí, pues sí, es parte de una cultura religiosa, ¿no? Es parte del judaísmo, del cristianismo, también del islam, pero pues, lo interesante era justamente como ejercicio de investigación explorar el acervo de la Biblioteca La Fragua y con base en eso presentar un guión curatorial. La exposición se presentó hace pues, más o menos hace año y medio, casi 2 años en la biblioteca de manera presencial y a partir de las estrategias de la Biblioteca La Fragua para hacer difusión y divulgación de manera virtual, pues por la temporada que estamos viviendo, nació la intención de hacerla virtual, lo cual me parece maravilloso porque nos permite 2 cosas. Uno, llegar a más público y dos, también nos permite ver más imágenes que las que estaban en los libros originales. Digo, es una experiencia ver, por ejemplo, la Divina Comedia ilustrada por Gustave Doré de finales del 19, o sea, te emociona ver ese libro. Pero el gran ejercicio que ha hecho y el esfuerzo que ha hecho la Biblioteca La Fragua es digitalizar más imágenes para que entonces muchas cosas que se nos quedaron en el tintero, tú sabes, cuando uno genera una exposición, sacas el 40%, ¿no? Nada más. Entonces, ese es un gran esfuerzo y ahí es donde lo digital permite hacer otras estrategias. Fíjate, les quiero comentar, la exposición está dividida en 4 bloques. El primero se llama En el principio también fue el mal, el origen del diablo. El segundo, Lo más profundo del abismo, el infierno y sus lugares. El tercero, Hacer visible al caído, formas y representaciones del diablo. Y cierra un poco con lo que tú comentabas en la introducción, Carlos, un ser muy nombrado, los nombres del diablo.
Sí, la verdad es que haces un recorrido muy interesante porque me parece la concepción de esta exposición muy buena. Primero, debemos entender que los protagonistas, si bien tenemos un título de esta exposición y ya nos da una idea de quién es, también, si no está nombrado, pero está implícito, por un lado tenemos al protagonista, que es el diablo, utilizando uno de sus nombres, pero el libro que también es importante, y por supuesto la forma en que se representa al diablo, y de este punto me llama mucho la atención que creo que tienes, cómo se representa a partir de algo como es Dios, o de alguien como es Dios, ¿no? O sea, cómo tenemos una imagen, una imagen preconcebida de qué es Dios, y en contraposición cómo se va a representar al diablo. Y de estas representaciones, ¿cuáles son las que se utilizan en estos libros y qué tipos de libros y a quién va dirigidos? Y creo que de ahí la riqueza que podemos ver en esta exposición. Totalmente, Carlos, porque además, como dices muy bien, el protagonista de aquí es el libro antiguo, ¿no? Sobre todo, bueno, la Fragua es un acervo riquísimo, uno de los más importantes del país, un orgullo que sea de la UAP y que justamente se busque que el libro sea el protagonista y que estas curadurías, de hecho, creo que también da gusto que cuando entras al sitio de la Biblioteca La Fragua, esta es una de las tantas exposiciones que se han hecho Así digitales. es. Y justamente el enfoque es, para que el público conozca el proceso, no es que los 4 temas hayan sido establecidos de manera previa a la investigación, sino primero se hizo una investigación con base en el acervo, en el catálogo que se trabaja de la mano del propio equipo de la Fragua, se ubicaron libros que tuvieran que ver con la temática, se ubicaron obras tal vez que de manera divergente presentaban el tema, algunas con forma muy clara. La Divina Comedia de Dante, por ejemplo, tenía que estar, sobre todo esta. Pero ahí no me veo cómo Y, me veo, si estoy bien a la altura. Sí, perdón, Fabián. No. Se hace la curaduría. Entonces, a ver, ponme el teléfono. Sí, te escuchamos, Fabián, adelante. Bueno, sí, pues sobre todo los nombres que se le dan al diablo, que a mí me pareció espectacular de momento ese libro. En la exposición virtual van a poder ver las imágenes de la portada y las páginas donde vienen justamente todos estos nombres del diablo, que bueno, eso es una de esas aportaciones, porque justamente en la investigación documental hay diferentes libros que tratan esto. Entonces aquí ya tenemos una fuente antigua del siglo XVII y del siglo XVIII, son 2, donde encontramos todos esos nombres. Entonces, eso nos permite ver la riqueza de materiales bibliográficos y justamente a partir de esa riqueza, la propuesta curatorial de la exposición, que se llama justamente El Ángel Más Bello, El Diablo y el Infierno en la Biblioteca La Fragua. Uy, pues la verdad es que, Fabián, da muchísimo gusto platicar contigo, y de hecho esa era la idea, de que con conocimiento de lo que no estamos viendo en la exposición virtual, pudieras comentar todo este trabajo que se hizo para que la gente que entra a la página de estas exposiciones que tiene la Biblioteca Histórica La Fragua, pues sume un poco más de esta información, porque es muy vasta la que tenemos en esta exposición. Uno puede ver los textos bastante interesantes y bien citados, como es el trabajo que acostumbras a hacer, pero también me parece que incluso hay un aspecto que nosotros no... que percibimos, pero muchas veces no lo calificamos o no lo agradecemos, como es justamente una vez que se hizo la investigación, que se hizo la selección, esta parte técnica sobre la digitalización de estos archivos, para que la gente pueda ver de forma clara y de forma en formatos que se puedan percibir muy bien, pues el trabajo de digitalización de este material.
Sí, fíjate que ahí eso es lo que justamente lo virtual nos permite. Voy a poner un ejemplo Sí. que permite acercarnos justamente a lo que comentas. Hay una parte sobre el infierno y sus lugares, la parte 1, que se llama Lo más profundo del abismo, que justamente ahí el guión que se tejió fue hablar primero de pues, la gran descripción de la geografía y el orden infernal que da Dante en la Divina Comedia, obviamente en el infierno. Presentamos los grabados hechos por Gustave Doré en una edición espectacular de 1884, catalana, de las primeras ediciones ilustradas por Doré de la Divina Comedia, pero después eso lo vinculamos con las lecciones que da ni más ni menos que Galileo en la Academia Florentina en 1587, Claro. porque la Fragua tiene una edición maravillosa del siglo XIX de las obras completas de Galileo, que ahí vienen esos discursos ante la Academia Florentina. Y terminamos este tema del infierno circular, Galileo y la medida del infierno, con una obra del padre Nadal, Jerónimo Nadal, este importante jesuita de finales del siglo XVI, en donde sus comentarios al Evangelio ilustra justamente la bajada de Cristo al limbo y al purgatorio, y cuando vemos el grabador cómo concibió a Cristo bajando, vemos un infierno de círculos concéntricos que se nota claramente la influencia de la estructura geométrica que propone Dante, y entonces ahí tejemos esta idea cultural, llegamos más allá de lo religioso, esa idea ya cultural, Sí. que tenemos de un infierno de círculos concéntricos a partir de la obra de Dante, y su gran influencia en la visualidad y hasta en las reflexiones que llevaron a Galileo a preparar una lección. Imagínate, de momento pensamos en el Galileo, el gran científico, pero también es un hombre de su tiempo que está discutiendo esta gran obra, que por cierto, este año son los 700 años de la muerte de Dante, y bueno, esta parte permite ese discurso entre libros, ideas que tejen, que eso es lo maravilloso de los libros, Claro. que son cartas a los amigos que se quedan durante siglos y las podemos seguir leyendo, juntándolos, discutiendo, porque hay ideas que los unen y eso permite esta maravillosa exposición. Claro, y además, fíjate, Fabián, bueno, hoy en esta exposición podemos ver algunas imágenes, pero también es una invitación para que en el momento en que nosotros podamos otra vez regresar a nuestras actividades cotidianas sin estar encerrados en nuestras casas o limitados en nuestros trabajos, me parece también que es el momento de poder reflexionar y disfrutar de estas lecturas que tienen estos libros. Es decir, con esto último que acabas de comentar, es decir, este pensamiento que generó un cambio en el pensamiento para llamar lo que entendemos como pensamiento moderno, que llega a nuestras ciudades, es decir, estas publicaciones llegan a Puebla de Los Ángeles y donde la ciencia también está presente más allá de las cuestiones religiosas que vivíamos cotidianamente, pero además a través de las anotaciones que muchas veces podemos encontrar en los libros, podemos darnos la idea de quién era el usuario de estos libros, qué le generaba estas reflexiones y por supuesto que al final de cuentas forma parte de esta herencia que tenemos en nuestra ciudad. Totalmente, Carlos, y además nos permite saber las comunidades de lectores que estaban leyendo, qué estaban viendo, porque el grabado ahí sí es fundamental. Y digo, por ejemplo, en el caso de Galileo, que de momento cuando yo sabía del Doré, de momento vemos el padre Nadal, y entonces lo que digo a la directora, a Mercedes, oye, sería increíble que encontráramos algo de Galileo, y yo sorpresa, la edición de obras completas de Galileo del 19 está en La Fragua, que es una gran edición además, pues es parte de este pensamiento, como dices, muy bien moderno y que explica justamente la trascendencia del Colegio del Estado, de la UAP, en sus estudios de ciencia. Digo, no por nada la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas es una de las más importantes del país, pero es una herencia cultural que tenemos testigos, no diría mudos, sino más bien vivos a partir de esas exposiciones, como la obra de Galileo, que no es necesariamente el objetivo principal, pero nos habla de esta cultura del libro antiguo tan amplia. Perfecto, Fabián, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta charla. Más adelante, en otro momento, vamos a platicar con otros temas que manejas tan maravillosamente y que el público agradecería, por supuesto, que lo compartieras. Gracias, nada más para despedirnos. ¿Dónde podemos consultar la exposición? Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar siempre con ustedes. lafragua.buap.mx, ahí entran y está un apartado de exposiciones virtuales y ahí van a poder ver no solamente estas, sino las 5 exposiciones que la Biblioteca La Fragua tiene en línea para todos nosotros. Muchísimas gracias, Fabián. Muy buena tarde.
Vamos a un corte, pero antes de agradezco por supuesto a Fabián y un saludo a todo el equipo de La Fragua, encabezadas por la directora, la maestra Mercedes Salomón, que siempre también está al pendiente de todos estos temas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en La Conjura de los Necios. Regresamos después de este corte y al inicio del programa le había comentado que hemos preparado diferentes temas que esperando pues sean de su agrado, compartimos con ustedes. Y en este caso no solo para nosotros es un gusto saber qué es lo que pasa en cuanto al arte contemporáneo en Puebla, sino qué sucede más allá de nuestros territorios, pero considerando a nuestros artistas poblanos. Y fíjese que en Canadá se está realizando un festival donde el arte poblano, los artistas poblanos tienen presencia. Y para hablar de este tema, justamente, quiero agradecer esta charla a nuestra querida amiga Mónica Muñoz, que nos va a platicar de lo que está pasando allá en Montreal. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues es un placer estar por aquí en Radio Boab, que nos encanta tanto seguir todas las transmisiones y bueno, esta vez desde lejitos, pero muy contentos. Sí, para nosotros es pues nos da mucho gusto platicar contigo, aunque sea en estas condiciones, pero siempre lo hacemos con muchísimo gusto. Ya en su momento podremos hacerlo físicamente. Agradecemos que la tecnología nos los permite hacerlo de esta forma, pero hablando justamente de distancias, el motivo de esta charla es por la presencia de artistas poblanos, ¿no? Que están presentando algunas piezas en Canadá, en Montreal específicamente, y que por supuesto también tiene que ver con el trabajo que está haciendo otra gran artista poblana, bueno, consideramos poblana por supuesto, que es Dulce Pinzón, y que de ahí nace este festival. Así es, Carlos, pues como bien mencionas, la artista y curadora y gestora Dulce Pinzón, que por muchos es bien conocida como fotógrafa, como activista, nos hizo la invitación de acudir a este llamado. Es una exposición que está en el marco de un festival que se llama Arte Subterráneo. Como todos saben, en Canadá hay una época muy complicada de mucha nieve, entonces tienen toda una infraestructura subterránea que la gente recorre para no estar caminando por afuera en la intemperie. Entonces, en esta infraestructura pues está lleno de restaurantes, de galerías, de tiendas, por supuesto de las estaciones del metro, y pues la invitación fue a intervenir estos espacios. Todo por la pandemia cambió, pero en realidad íbamos a hacer talleres donde la gente participaría con nosotros. Las piezas iban a tener mucho que ver con su vida cotidiana y bueno, finalmente ni siquiera la curadora pudo estar presente en el montaje. Tuvimos que enviar la obra por avión y tampoco pudimos estar presentes nosotros ni realizar los talleres. Incluso mi pieza iba a ser una instalación que pudiera ser transitada, pero no pudo ser porque la gente no puede tocar nada que después pueda tener el virus encima, ¿no? Entonces, pues cambió muchísimo todo, pero estamos muy contentos de poder participar. En este caso, fuimos varios los artistas convocados. Está Amor Muñoz, que hizo una pieza digital. Está Cecilia Jurado Chueca, está Saúl Blanco, Ryan Brown, Julio Barrita, por supuesto, el colectivo Oso, que aquí también nos acompaña Eli Flores, Luis Calvo y yo. En mi caso, la pieza se llama Sobrevivientes y tiene que ver con este choque que al inicio tuvimos todos de
de que yo venía trabajando mucho con el tema del desplazamiento, entonces de cómo la gente va por diferentes lugares, obviamente las estaciones del metro, se suben a un vagón, se transportan con mucha libertad, y de repente en la pandemia pues las ciudades quedaron desiertas, estos espacios cerraron, las calles estaban vacías, entonces fue un poco una reflexión en torno a esto. Yo hice unos monotipos, 9 monotipos de 3 metros impresos sobre tela para hacer la instalación, y las figuras que podemos observar en las telas son amigos que emigraron a Montreal. Entonces, por un lado están estos sobrevivientes de la pandemia, pero también como migrantes son otro tipo de sobrevivientes. Y bueno, sí hubo una participación del público, aunque fue a distancia. Fíjate que es un festival muy interesante y también nos deja una reflexión grande. Es decir, entender al arte, a una escultura, a una pieza como la que tú trabajas, en el contexto de un espacio público, semipúblico, por las características que estamos viviendo. Es decir, sí puede hablar de público porque lo transitan, pero no está abierto del todo por estas condiciones que el mismo clima implica. Y entonces hay una reflexión de cómo el espacio se vuelve una especie de contenedor donde van a interactuar. Ahora no tanto, pero que forma parte de su cotidiano de los habitantes, es decir, estos caminos que utilizan y que de alguna forma pues van ahí estar presentes estos nuevos puntos o nuevos elementos que sí van a llamar su atención. Me parece que muy, muy maravilloso. Pude ver algunas imágenes en línea, me parece una especie de tríptico el que tú estás manejando, bastante, bastante interesante. Y también aprovechando esta situación, en un momento regresamos contigo, me gustaría platicar con Elizabeth Flores del colectivo Oso, por supuesto conformado por ella y por supuesto por Luis Calvo, que ellos prepararon otro tipo de piezas, y me gustaría que nos comentaran cuál fue el tipo de pieza y cómo se introduce en este espacio del que estamos hablando. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, claro que sí. Bueno, nosotros estamos presentando una pieza que se llama Escribir con Fuego. Es una pieza que realizamos el año pasado, la realizamos durante toda pandemia, con el apoyo tuvimos la beca de jóvenes creadores para realizar esta pieza. Y bueno, físicamente se trata de una videoinstalación de 18 pantallas, en donde en cada una de ellas se proyecta una letra que forman una frase que dice políticas del tiempo. Pero esta frase la realizamos con pirotecnia. Estuvimos trabajando con maestros de San Cristóbal Tepontla, aquí en Cholula. En Cholula, sí. Exacto, y bueno, ellos nos ayudaron a crear esta frase que nosotros grabamos ahí en el Cerro de Zapotecas y la pusimos en una videoinstalación. Solamente que, pues, por estos motivos que Mónica ya mencionó, por pandemia y todo esto, hubieron muchos cambios en el festival, pero ahora sí que los curadores, bueno, las curadoras siempre estuvieron como al pendiente de seguir impulsando las piezas porque tenían mucho interés en presentarlas, y la de nosotros quedó solamente con la palabra tiempo, ¿no? Okay. Que a fin de cuentas es como una de las cosas más importantes, porque cuando tú llegas a esta videoinstalación ves cómo se enciende en llamas, cómo se encienden en llamas estas letras, pero las letras no se apagan. Se prenden, estallan y continúan quemándose durante varios minutos, horas, y tú esperarías que se apaguen, ¿no? Pero precisamente estamos jugando con el tiempo y con el poder manipularlo, ¿no? De verdad que también me parece una buena propuesta, una excelente propuesta, porque además combinan diferentes factores. Uno, el de ellos, es el que trabajan con estas comunidades donde tienen esta tradición pirotécnica. Tepontla es de los pueblos o de las
lugares de Cholula que siguen esta tradición importantísimo con maestros cueteros, por un lado, pero también lo enlazan en un contexto internacional, es decir, en todo momento, en todos los lugares, siempre hay una tradición de pirotecnia, ¿no? Entonces, tiene que ver también con, insisto, con estos espacios abiertos, con estos espacios incluso un tanto a veces cerrados, porque desde nuestra casa podemos apreciar este elemento que son los juegos pirotécnicos, y hoy a través de estos monitores también ustedes externan que puede funcionar como una especie de ventana justamente a ver esta propuesta en el texto que se va a leer. La verdad es que me parece tan maravilloso el trabajo que están haciendo. Yo estoy muy contento de poder platicar con ustedes. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero sí me gustaría que antes de despedirnos nos hicieran una invitación, nos comentaran hasta cuándo va a estar, se puede ver en línea, o con ustedes más adelante podremos regresar y platicar con una entrevista para cada quien para poder optimizar los tiempos. Moni. Claro que sí, Carlos. Pues mira, en el Instagram de Art Souterrain, que está en francés, ahí pueden seguir el desarrollo del festival. Yo tengo el gusto de poder adueñarme de la página el próximo viernes. Este viernes desde las 9 de la mañana estaré transmitiendo en vivo o en algunas historias pregrabadas en la página de Arte Subterráneo. Y bueno, la verdad es que hay muchas actividades en línea para poder disfrutar del festival. Muchas gracias, Moni. Eli. Sí, también a través de plataforma Arbase, ellos también están haciendo, todo el equipo está haciendo muchísima difusión de todos los artistas y de las piezas, y pues igual todos los artistas estamos en Instagram y Facebook y compartiendo todo sobre el proceso de las piezas y cómo llegamos a ellas, ¿no? Pues felicidades, insisto, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Más adelante vamos a platicar con cada una de su pieza y del trabajo en general que hacen desde el Jacal y por supuesto desde Colectivo Oso. Muchísimas gracias y buena tarde. Continuamos aquí en La Conjura de los Necios con nuestra última participación, pero antes le comento que 6 universidades, entre ellas la nuestra, la UAP, están organizando un encuentro para reflexionar en torno a estos temas de los hombres y masculinidades contra los privilegios y las violencias machistas en las universidades. En los siguientes días, pues se han preparado una serie de diferentes actividades que queremos compartir con ustedes. Entre las universidades organizadoras está la UNAM, la UAP, la UAM, la Universidad de Querétaro, la UB, la de Guanajuato, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y por supuesto toda esta información se las comparto en esta nota que preparé con muchísimo gusto. Con una reflexión crítica sobre la masculinidad, las violencias y los privilegios machistas que se reproducen en los espacios universitarios, del 29 de abril al 3 de junio se realizará el encuentro interuniversitario sobre hombres y masculinidades. Conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres, grupos de reflexión y acciones en pro de la no violencia y la igualdad de género forman parte del programa de este encuentro. Si te interesa participar, busca la ficha de inscripción en las redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario de la UAP. La historia de los cronistas. Pues el tema que vamos a abordar en la última entrevista es un tema importantísimo. A través de un documental se registra la actividad económica de un lugar que se originó justamente a la llegada del ferrocarril, a la llegada del tren, y me refiero a esta población que conocemos como Esperanza Puebla. Allí en Esperanza Puebla
era una comunidad que se desprende de otra, que al momento de llegar el ferrocarril, como le comentaba, pues empieza a crecer y justamente pues en ese contexto también se va generando la actividad económica. ¿Qué pasaba cuando la gente que iba en el tren llegaba y hacía parada? ¿Qué pasaba si tenía ganas de comer? ¿Qué comía? ¿Cómo se preparaba este alimento? ¿Quiénes lo vendían? Pues es justamente en este documental que donde se registra el trabajo de las vendedoras del tren, esta gente, estas mujeres que preparaban comida para pues la gente que estaba dentro del tren. Una vez que desaparece el tren, que se mueve, con ellos también se modifica la economía. Para hablar de este documental, agradezco muchísimo a la cronista de Esperanza Puebla, Carmen Ramírez Domínguez, y también al documentalista Óscar Flores Solano, que entre ambos trabajaron conjuntamente y dio como resultado este documental Esperanza, las vendedoras del tren. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Carmen, Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Oigan, pues qué gusto saludarlos, qué gusto poder platicarlos con ustedes, porque los que ya tuvimos la oportunidad de ver este documental, nos llama mucho la atención del trabajo y lo que implica una decisión, ¿no? La toma de una decisión, es decir, que alguien haya decidido que el tren se haya modificado en su ruta y por lo tanto el trabajo que hacen las vendedoras, la economía que se movía en torno a ellas también desapareciera. Y bueno, por un lado me parece que es tan importante la mancuerna que ustedes hicieron. Por un lado, el trabajo de la cronista, el trabajo del documento de las fechas, que es un trabajo muy amplio, y por otro lado, el trabajo que hace justamente el documentalista, que con toda esta información la transforma en un objeto visual del cual podemos disfrutar. Y me gustaría empezar con Carmen, precisamente para que nos platicara un poco más de este proceso, de esta información que recopiló para el documental. Carmen, por favor. Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Mira, el proceso fue un poquito largo para hacer este documental. Todo nació a raíz de que como cronista yo empiezo a hacer entrevistas y reuniones con las señoras que es vendedoras del tren. A esas reuniones llegaban algunos amigos a escucharlas especialmente, ¿no? Porque realmente son personas que tienen mucha historia y sobre todo no solamente de la estación y al paso de los trenes, sino que además del pueblo, ¿sí? Entonces, escucharlas realmente era muy emocionante, muy conmovedor, escuchar sus vidas, cada una es una historia diferente. De ahí fue naciendo la idea de que sus voces no podían quedar nada más en una grabación de voz o impresas en un papel, ¿no? Sino que había que ir más allá, que ellas transmitieran esa emoción con que cuentan sus historias. Entonces fue un poquito largo el proceso, digo, porque iniciamos con las reuniones, después iniciamos con el aseo en la estación donde ellas iban a vender sus productos. Este trabajo se realizó por interés de ellas, de conservar limpio el lugar donde fue su fuente de trabajo, que actualmente se encuentra abandonado, ¿no? Se ha mantenido limpio por el trabajo de ellas, ¿no? Que iniciaron ellas, y con ellas y el grupo de amigos que acudían a escucharlas, se formó un grupo llamado OCIBE. OCIBE, que es Organización por la Cultura, Identidad y Bienestar de Esperanza. Este grupo empezó a hacer limpieza en la estación, a hacer eventos donde las señoras pudieran vender sus antojitos, los mismos antojitos que vendían con el paso de los trenes. En uno de estos eventos, de hecho en el primer evento, yo conocí a José Antonio Ruiz Jarquín, que nosotros ya teníamos interés de hacer un documental videográfico, pero no teníamos los recursos. Entonces él me platicó del PACMIC, nosotros presentamos el proyecto al PACMIC, y buscamos quién nos apoyara con el documental, que en este caso fue Óscar, ¿no? Qué maravilla, y justamente vamos a pasar con Óscar,
que me gustaría que nos comentaras un poco de esta idea, es decir, de todo, después de platicar con Carmen y de que te presentara todo este material, ¿cómo logras y a qué te lleva pues hacer esto documental? ¿Que a dónde quieren llegar con este trabajo? Pues sí, bueno, hay que hacer la anotación de que es un trabajo a 3 manos. También está Toño. Claro, le mandamos saludos Antonio, a que mencionó ahorita Carmen, que fue como el vínculo entre Carmen y yo, fue quien me invitó a formar parte del proyecto. Yo a Toño ya lo conozco de muchos años y habíamos trabajado juntos en el museo, también en el tema de videos y exposiciones. Y es así que me platica del proyecto que ya le tenía Carmen entre manos, y pues me pareció evidentemente un proyecto pues padrísimo, o sea, un rescate de las memorias de las señoras que tenían su fuente de trabajo en la venta de comida en el tren, y que no de un día para otro se quedan sin su fuente de trabajo. Y pues me parecía algo muy importante de poner en un documento, en un documental, porque pues son la última generación y después de ellas pues no va a haber nadie más, no va a haber quien lo cuente. Claro. Entonces yo creo que la tarea de un documental, o una de sus tareas, bueno, tiene varias, pero en este caso es el preservar esa memoria de estas señoras que sí, sin duda fueron el motor de la economía de todo el municipio de Esperanza, y obviamente pues todas sus historias personales, todo lo que significaba el tren para ellas, ¿no? Y con todo el contexto y con todo el contexto social, económico, y tantísimas cosas que van surgiendo sobre la marcha con las entrevistas. Sí, de hecho, yo creo que uno puede disfrutar justamente esto, de que el ritmo del mismo documental nos va llevando una serie de emociones, entender cómo cada una de las actuales vendedoras pues te comparte su experiencia, sus anécdotas. Hay una que me impacta muchísimo, que tiene que ver con el fallecimiento de una de ellas, justamente pues a raíz de que se cae del tren que seguía en camino y muere en las vías. Esto en aras de esta economía, de poder llevar dinero a su casa. Son uno de los tantos detalles, de las tantas historias que podemos encontrar en este documental. Me gustaría, para ir cerrando, si nos pueden comentar brevemente dónde lo podemos ver y dónde, si tiene alguna presentación próximamente en particular. Pero de entrada, ¿dónde lo podemos ver? Por favor, Carmen, Oscar, quien quiera tomar la palabra. Sí, mira, ahorita se está presentando en una plataforma digital que es Filmin Latino. Ahí se registra uno y lo ve uno de manera gratuita. Filmin Latino, ok. Sí. Perfecto. Sí, y ahorita es la única forma en que se puede ver. Está disponible en todo el territorio mexicano, y pues estamos al pendiente de las convocatorias para inscribirlo en festivales de cine y documental. Oscar, Carmen, la verdad es que felicidades por este gran trabajo. Se nos acabó el tiempo, pero con muchísimo gusto podemos platicar en nuestra ocasión de esto y tantos detalles que nos dio este documental, y seguramente vamos a estar platicando de algunos premios, porque vale la pena. Muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Gracias a ti, Carlos. Pues es así como llegamos al final del programa. Muchísimas gracias. Llegamos a, como dirían, mitad de semana, este miércoles 21 de abril. Esperemos que estos temas hayan sido de su agrado. Tenemos más información para el próximo viernes, con muchísimo gusto. Por supuesto, no se pierde el día de mañana con Angélica Chevalier, La Conjura de los Necios. Y bonita tarde, y si está comiendo, buen provecho. Hasta la próxima. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios.